Señor, damos gracias por estar aquí, gracias por la comunión, el tiempo juntos. Gracias, Señor, por la posibilidad de juntarnos así cada tanto y afilarnos unos a otros, animarnos, alentarnos a hacer mejor el trabajo que tú nos has encomendado. Ruego tu ayuda, Señor, por favor, para ser claro, específico, conciso, comprender, que tú me ayudes a ponerme en el lugar de mis hermanos también y anticipar sus dudas, sus objeciones, para ayudar, que esto sea realmente una ayuda, Señor, no una forma de egocéntrica o vanidosa de demostrar algo, sino un servicio que sirva para otros, Señor. Ayúdanos, por favor. Si alguien va a hacer preguntas en algún momento, también que sean apropiadas y que me ayudes a ser simple, a simplificar y no complicar las cosas, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Miren, algunos de ustedes a lo mejor que están tratando de predicar expositivamente, ya empezaron como la mayoría de nosotros cuando a mitad de camino. Yo creo que ninguno de los que está acá empezó bien, digamos, siendo un buen seminario que nos enseñó de cero todas las cosas bien y todo lo que hicimos toda nuestra vida estuvo bien hecho. Creo que casi ninguno, me imagino. Quizás alguno de los muchachos de acá tenga esa bendición, digamos, de no aprender por ensayo y error. La mayoría de nosotros aprendimos por ensayo y error, lamentablemente. Pero bueno, acá estamos, ¿no? Pero cuando nos dimos cuenta que no estábamos haciendo bien en la predicación, yo por lo menos, es mi experiencia y por algunos de ustedes que conozco veo que es la misma, lo más fácil fue comprar, no sé, voy a predicar de Efesios, compro 5 comentarios de Efesios y en la semana me los leo, el pasaje elijo, leo de los 5 y hago una ensalada de los 5, agarro lo que me gusta de cada uno y armo mi sermón y listo. Y así, después compro de otro libro de la Biblia y listo, me agarro los comentarios y se acabó, es más fácil. Pero no es lo que debemos hacer, claramente. Y algunos de ustedes ya, yo sé también por comunicaciones que hemos tenido en el pasado, en algún momento se han asustado cuando de pronto agarran 3 comentarios y uno dice una cosa, otro dice otra y otro dice otra y usted respeta a los 3 son excelentes hombres y no sabe qué hacer. Porque cada uno tiene sus buenos argumentos y ahí se te queman todos los papeles, ¿no? Decís, ¿y ahora qué predico el domingo? Y el domingo decía, hermanos, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a predicar tal libro? Bueno, el Señor me mostró que tengo que hablar de Salmos y te vas a hacer otra cosa. Y la verdad, la situación ideal es, yo no digo que no hagan más eso, pero bueno, es lo que, de nuevo, todos lo que mejor se nos ocurre para manotear, echar mano, para tratar de rectificar lo que no estábamos haciendo bien. Pero la situación ideal es que aprendamos nosotros a estudiar la Biblia por nuestra cuenta, aprendamos a hacer lo que se llama exégesis y aprender nosotros, utilizando las reglas correctas de interpretación, abrir la Biblia y estudiarla, y por supuesto en un paso posterior a todo el estudio propio que usted hace, va un comentario, porque también es una actitud humilde, ir a ver qué le dijo, que William Hendrickson, después de estudiar, qué encontró él, y qué encontró MacArthur, y qué encontró, no sé, Stott, o Samuel Pérez Millos, o quien sea, porque usted sabe que son hombres de Dios, que respetan, que se esfuerzan, de pronto mucho más que usted, y han tenido más preparación. Pero cuando usted va a buscarlos, ya hizo su trabajo. Y de eso se trata, aprender a hacer ese trabajo. Miren, el trabajo de exégesis, cuando uno no sabe ni hebreo ni griego, lo más parecido que hay al trabajo verdadero de la exégesis es lo que se llama estudio bíblico inductivo, que se basa en observar y observar y observar muchos detalles. Como si fuera, la analogía para mí es fabulosa, como si usted fuera un detective. Nosotros queremos descubrir quién es el asesino, digamos, somos detectives, pero tenemos miedo a mandar a la cárcel al equivocado, digamos. Vos tenés cara de malo, seguro fuiste vos. No. Tenemos que investigar pruebas, tomar señas, etc. Eso es lo que se debe hacer cuando uno estudia las Escrituras, cuando quiere interpretar, observar y observar y observar mucho. Lo que se observa básicamente son 4 cosas. Esto es un resumen, ahora nos metemos en palabras. Uno observa los términos, o sea, las palabras. Uno observa las relaciones entre palabras, a eso se llama sintaxis. Uno observa el género literario, que le da a esa, es como un marco que le da sentido, digamos, a lo que uno es. Un buen ejemplo que han dado es como si fuera un juego
no sé, vos estás mirando vos un partido de fútbol americano y alguien la agarra con la mano y dice, mano. No, ese partido se juega con la mano. Y estás mirando un partido de fútbol, soccer, que le dicen ellos, y la agarra con la mano, está mal. O sea, cada género literario tiene sus reglas, y según esas reglas uno tiene que considerar el significado, afectan el significado. Y lo mismo los términos, la relación entre términos, género literario y la atmósfera o el tono, si está enojado, si está triste, está deprimido, etc. ¿Sí? Son observaciones, y uno observa mucho, se enseña un método para hacerlo. Bueno, es lo que hacemos nosotros en IDEAR en el primer año, tratando de que la persona entienda, y el objetivo un poco es que uno quede saturado con todos los detalles de un texto, y entonces después que uno considera que ha observado suficiente y ha llenado su cuaderno de notas de preguntas, de buenas preguntas que surgen de las observaciones, entonces pasa a lo que se llama la interpretación. La interpretación es el área de lo que se llama la hermenéutica, son las reglas de la interpretación. Algunos dicen la ciencia y el arte. Ciencia porque hay ciertas reglas, leyes, y arte porque también requiere cierta destreza de aplicar a esas reglas. Las reglas serían como herramientas de alguna forma, y bueno, acá algunos de ustedes, si les damos una caja de herramientas para que me repare mi auto, probablemente me lo rompa, y otro de ustedes se lo repara, porque hay una habilidad que se va desarrollando. Bueno, lo mismo, todos aprendiendo acá las mismas reglas, no llegamos a las mismas conclusiones, porque tenemos distintas habilidades, y por eso la idea de arte en la hermenéutica. Pero bueno, la hermenéutica básicamente tiene, y estoy hablando de lo que es la hermenéutica tradicional, que es la que nosotros sostenemos, defendemos. Hoy hay una nueva hermenéutica muy influenciada por conceptos filosóficos de nuestra cultura que sostienen que no es posible llegar al sentido original de un texto. ¿Cómo vas a saber vos cuál era la intención de Pablo si no te lo dice Pablo? Imposible, nadie lo puede saber. Entonces ya abandonan el intento antes de empezar. Bueno, nosotros observamos claramente, cualquier persona que cree que no se puede llegar al sentido original del texto jamás va a aplicar expositivamente, porque se va a sentir, sería como una arrogancia, así, ¿cómo yo voy a estar diciendo Dios dice esto? Y yo qué sé, yo no lo puedo saber, vos no lo podés saber, nadie lo puede saber. Nosotros, como presuposición para ser un predicador expositivo, asumimos que sí se puede saber la intención original del autor, el Espíritu Santo en última instancia, y bueno, y el autor de cada libro de la Biblia. Pero para eso hay que seguir reglas de interpretación, ciertos pasos, después que observaste mucho. Las reglas fundamentales de la interpretación, yo diría, son 4. La primera y principal es la del contexto, tener en cuenta el contexto en el que algo se está escribiendo, y no vamos a hablar de eso ahora, pero es súper importante, es la más importante de todas. Ver lo que venía diciendo antes, lo que dice después, el flujo de pensamiento, etc. Y te haces una pregunta, ¿y por qué dice esto? Y bueno, lo primero que hay que hacer es mirar qué venía diciendo antes, eso le va a dar sentido. Lo segundo tiene que ver con el trasfondo histórico y cultural de un pasaje. Las personas que recibieron por primera vez ese libro lo entendieron perfectamente, y entre el escritor y los lectores había un código común de entendimiento y ellos lo entendieron. El problema es que nosotros lo estamos leyendo 2000 años después y no estamos ahí. No sé, de pronto cuando Pablo le escribe, no sé, a los colosenses, es como si nosotros estuviéramos escuchando la mitad de una conversación telefónica. Nosotros escuchamos lo que dice Pablo, pero ¿qué sabemos lo que pasaba en la iglesia de Colosa? No lo sabemos. Ni nosotros ni los eruditos bíblicos no sabemos demasiado. La información que tenemos es lo que está ahí escrito. O sea, nosotros somos detectives y nuestras pruebas son las palabras que están en el texto bíblico. Esas son las pruebas que vamos a investigar. Eso es todo lo que tenemos. Y tenemos que ser expertos en tener un método para ir a esas palabras y tratar de sacar de lo que está ahí el significado original. Lo primero es el contexto, lo segundo el trasfondo histórico-cultural. Yo digo tercero, pero lo tercero sería el estudio de palabras, pero lo tercero podría, digamos así, es la gramática de cada idioma, tanto del hebreo como del griego. Y la verdad, no hay que desestimar la gramática del español, porque los hombres, los equipos de traductores que han hecho nuestras Biblias en español, para hacer la traducción supieron mucho de gramática de hebreo, de griego y de español, y lucharon para decir, bueno, ¿cómo traducimos esto? ¿Qué usamos acá? ¿Un subjuntivo? ¿Un esto? ¿No? Y la verdad, en las 3 versiones que nosotros usamos, Reina Valera, Biblia de las Américas y Nueva Versión Internacional, en ninguna de esas 3 versiones hay una mano negra, hay una intención satánica, nada. Son personas muy serias que han querido de todo corazón hacerlo lo mejor
para el pueblo de Dios. Hay distintos criterios, sí, en esos equipos de trabajo, pero ninguno con mala intención, están convencidos de lo que hacen y bueno, es parte también de uno pastor, como teólogo, como veíamos hoy, saber esos criterios y saber qué es lo que va a encontrar en cada una de esas traducciones. Pero sabiendo bien gramática español, somos mejores detectives, digamos así, para entender lo que quiso decir el autor original. Y entonces, dentro de ahí, de esas 4 herramientas principales de hermenéutica: contexto literario, trasfondo histórico-cultural, gramática del idioma original y estudio de palabras, se encuentra ahí entonces. Es muy importante hacerlo bien, hacer un buen estudio de palabras. Y de eso vamos a tratar entonces de explicar un poco. El gran principio de la hermenéutica relacionado con el estudio de palabras es este que está aquí. La correcta interpretación de las escrituras es el sentido requerido por el significado normal, más simple, más normal, de las palabras en el contexto en el que se producen, sea contexto literario y por supuesto contexto histórico, porque eso fue dicho en una época determinada. ¿Sí? La correcta interpretación de las escrituras es el sentido requerido por el significado normal de las palabras en el contexto en que se produce. O sea, mi trabajo para interpretar las palabras es llegar a descubrir cuál es el sentido normal de esta palabra en este contexto. ¿Sí? Y para eso hay que tener en cuenta una serie de características de las palabras y después les voy a explicar un método de estudio de palabras, pero creo que va a tener sentido, mucho más sentido, antes de meternos en la parte práctica, considerar algunos asuntos teóricos que tienen que ver con las palabras. A propósito, el estudio de las palabras se llama la semántica, la palabra técnica es semántica. Las palabras tienen determinadas características, claves, fundamentales para poder entender cómo se hace un estudio correcto. En primer lugar, las palabras son signos arbitrarios, así se dice. ¿Qué quiere decir un signo arbitrario? Bueno, uno se pregunta, ¿y de dónde sale el sentido de la palabra? ¿Por qué para nosotros esto es un banco? ¿Por qué banco? ¿Por qué le decimos banco y no vinco? ¿Por qué le decimos banco? ¿Por qué nadie se le ocurrió decir vinco? ¿Y vinco qué es vinco? No sé qué es vinco, no existe vinco. Pero suena bien. ¿Qué problema hay entre la B, la I, la C, la O? Si combinan bien. No es imposible pronunciar, no se nos traba la lengua, ¿verdad? ¿Pero y qué significa vinco? Nada. ¿Verdad? Entre nosotros no significa nada. Y me imagino que ningún país latinoamericano no me suena. A lo mejor alguien estoy diciendo una mala palabra, no sé, para un costarricense, yo no lo sé. Pero esto es lo que tiene que ver. Son arbitrarias las palabras. Depende de dónde estás hablando lo que significa algo a veces. Pero para nosotros banco es banco. Y cuando yo digo banco, estamos pensando o en esto o en el banco donde está la plata. Porque entre nosotros, sin darnos cuenta, ya nacimos y ya existía esa palabra. Entre nosotros nos hemos puesto de acuerdo que esto significa banco. O que se dice banco. Y así cada comunidad va inventando palabras también. Las palabras van desarrollando. Yo me fui hace 10 años ahora, me fui a vivir a Estados Unidos, 2006, y cuando yo me fui había palabras que no se usaban y ahora se usan, y a mí me sorprende. Estuve 7 años y medio afuera, cuando vuelvo todo el mundo dice alto banco, alto proyector, alto púlpito. ¿Qué es eso? ¿Qué es alto banco? Para mí no tenía sentido. Yo estaba en la escuela enseñando y los pibes decían alto, no sé qué, alto. ¿Qué es eso? ¿De qué están hablando? Pero no sé, en el 2006 nadie decía alto nada, no sé dónde salió eso. No sé, alguno capaz que de otro país, acá los uruguayos, no sé, ¿dicen alto algo allá? ¿Sí? Yo no puedo saber de dónde salió, pero así son los idiomas. Arbitrario, ¿qué es eso? ¿Quién lo inventó? No sé, pero tiene sentido, ¿verdad? Todos los que estamos acá, si yo digo alto banco, ¿entienden lo que estoy diciendo? ¿O no? ¿Eh? ¿Cómo? Manzana. ¿Qué? Eso no lo sabía. Bueno, así es el idioma, ¿se dan cuenta? Es rarísimo. Pero miren ustedes, si nosotros nos causa gracia, yo me fui 6 años y medio y volví, ya había cosas que no entendía. Imagínense hablando de 2000 años atrás. Es tremendo estudiar palabras. Es muy complicado. Porque necesitamos un montón de trabajo de expertos que dedican su vida a leer, no sé, cositas escritas en una piedra, en una tumba, en una inscripción, en un monumento, y empiezan a comparar y dicen, mira, ahora entiendo lo que significa esto. Porque
hay una brecha tan grande, aparte que es otro idioma, ¿no? Que lo que entendía, no sé, un hebreo o un judío, un griego, nada que ver con lo que hoy entendemos nosotros, obviamente. ¿Sí? Por eso es muy importante entender que las palabras son signos arbitrarios, una combinación. No traten de copiar todo, por favor, solo después cualquier cosa lo subimos, porque así le damos un poco de ritmo, ¿no? Una palabra es una combinación de sonidos o letras que representan una idea, ¿sí? Sonidos y letras: banco, vinco, bunco, venco, no sé. Pero suenan, son sonidos, pero vinco, venco no significa nada, no representa nada. Banco sí, enseguida se nos hace una imagen de algo, ¿sí? A eso le llaman los estudiosos signos semánticos, ¿sí? A esta idea que representa lo que yo estoy diciendo, la combinación esa de letras, de sonidos, ¿sí? Cada palabra entonces viene a representar una idea o ideas determinadas solo por su uso repetido dentro de un grupo lingüístico común. Alto banco o manzana, eso. Yo estoy fuera de ese grupo todavía. Sí. No me había llegado lo de manzana, pero bueno. Y así hemos vivido en una comunidad donde está lleno de hispanos en Estados Unidos. Y nos matamos la risa, la cantidad de cosas graciosas que suceden. Estás comiendo en una casa y la mujer se levanta y dice: me voy a lavar los trastes. Y vos te quedas duro. Claro, y va a lavar los platos. Y para uno se queda ahí: ops, ¿qué pasó? ¿Qué va a hacer? Bueno, vaya, pero no diga nada. Es un problema. Porque claro, entre los mexicanos, esos trastes, eso, para nosotros no. Tenemos otro. Somos otro grupo lingüístico nosotros. Y ahora es obvio, si dos personas se quieren comunicar, tiene que haber en común esos mismos códigos, porque si no es hablar, no se entiende nada. Y a veces pasa, cuando uno predica en otro país, a veces personas se escandalizan lo que uno está diciendo o no entienden directamente lo que uno trata de decir, o asombrosamente por el contexto, porque todos intuitivamente sabemos meter algo en el contexto. Imaginamos lo que está tratando de decir y lo entendemos, aunque nunca lo habíamos escuchado en la vida. ¿Sí? Asombrosamente. Por ejemplo, nosotros en Uruguay y en Argentina a un auto le decimos coche, ¿verdad? Auto, coche. Bueno, los mexicanos dicen carro. En Uruguay decís carro y acá decís carro y te imaginás, no sé, eso de un cartonero, ¿no? Un carrito. Y si vos te pones a hablar con un mexicano sobre carros, de alguna manera, o ya tenés que conocer algo de la cultura mexicana, o tratar de establecer con cuidado ese código común. Si no, no hay comunicación. Estamos hablando de cosas distintas. Esto que cuando uno ve, cuando alguien dice algo y te imagina, un mexicano, no sé, dice carro y está pensando en un Rolls Royce. Y un argentino dice carro, está pensando en el cartonero Báez, no sé. Piensan distintas cosas, ¿verdad? Porque son distintos códigos que ellos usan de acuerdo a esos signos arbitrarios, ¿sí? Una interpretación precisa entonces requiere que entendamos una palabra de la misma manera que el escritor la utilizó. Ese es el punto. Yo agarro un diccionario y ahí nos va a llevar ahora al estudio de palabras, pero hay personas, yo lo he visto, que se fascinan. La otra vez alguien por teléfono me dice: pastor, me compré un diccionario etimológico, no sé qué, ¿y para qué? Y no, para saber el origen de las palabras, de dónde sale esto, lo otro. El gran problema con la etimología de las palabras, que es la raíz, es que tenemos que estar seguros que cuando Pablo dijo tal cosa, estaba pensando en de dónde viene la palabra. Y la mayoría de nosotros ni pensamos en la historia de toda una palabra cuando la usamos. Ni sabemos eso, la usamos como se usa en este momento que la estamos usando, no como se usaba hace 300 años atrás. Pero nosotros, algunas personas equivocadamente, tratan de investigar para enriquecer su sermón con cómo se usó la palabra durante 500 años, pero cuando se usó en la Biblia se está usando como los que leyeron eso la entendieron, no como se usaba 300 años antes. No interesa eso, no interesa. Es confuso y nos puede desviar del verdadero sentido que quiso dar el escritor en la Biblia. Bueno, lo que dije de carro-coche. Los intérpretes entonces deben buscar deliberadamente lo que las palabras originales de un pasaje significaron en la época en que fueron escritas, en el contexto en que ocurren esas palabras. ¿Sí? Muy, muy importante.
¿Todos ven desde ahí, se ve? Correcto. El significado correcto de las palabras, podemos agregar, ya terminando este punto 1, no las ideas que se nos ocurren a nosotros cuando leemos el pasaje. Es el objetivo del estudio de palabras. Mi objetivo cuando voy a estudiar una palabra es tratar de descubrir qué significó para ellos esa palabra. No que se me ocurre a mí cuando leo esa palabra. ¿Sí? Por ejemplo, Romanos 1:16, típico ejemplo. Que el Evangelio no me avergüenzo del Evangelio porque es poder, dinamita de Dios. Ni sabían lo que era la dinamita, ni idea. Nadie pensó en dinamita, jamás. Eso se llama anacronismo, o sea, vos le pones un sentido que hoy se te ocurre a vos con el supuestamente que tuvo alguien. Jamás, al contrario, es exactamente al revés. Alfred Noble le puso dinamita basado en el concepto griego de poder. ¿Sí? Bueno, en segundo lugar, las palabras tienen una gama de significados. Esto es muy importante para embarrar todavía más o dificultar más el problema de la distancia que hay de distintos idiomas, de la distancia de tiempo, de que no sabemos bien lo que para esa gente en ese momento determinado, cortado de la historia, digamos así, significó algo. Para colmo, las palabras tienen un montón de significados. Muchas palabras tienen varios significados. Y tenía yo en mis notas para leerles, estoy sin notas, pero les digo más o menos, busqué solo el diccionario de la Real Academia Española, la palabra mano. Y es un artículo así de largo. Mano. Porque pones, por supuesto, en la anatomía, en la parte del cuerpo. Después tenés mano de obra. Después la mano de pintura. Mano, contramano de los autos. Dar una ayuda es dar una mano. Se me fue la mano. Pará la mano. Mano suelta, mano floja, mano firme. No sé, tenés así la lista de cómo se usa la mano y nada que ver una cosa con otra. Pero nada que ver. Absolutamente nada que ver. ¿Y cómo hacemos? La verdad, ninguno de nosotros, cuando alguien está hablando y usa la palabra mano, va a buscar un diccionario. Nos damos cuenta inmediatamente por el contexto. ¿No? Todos nos damos cuenta por el contexto. Pero es intuitivo. Pero de nuevo, entre nosotros porque hay un código común, lo compartimos. Pero ¿qué pasa cuando estamos, de nuevo, hay tanta distancia y se usa una palabra y a veces lo vemos que la misma palabra, no sé, medio capítulo después se está usando con otro sentido, completamente distinto. Y es la misma palabra, pero cambió el contexto, está dando pistas que no la está usando de la misma manera. Pasa eso, bueno, por ejemplo, con la palabra cabeza, en 1 Corintios 11. Pasa a veces con la palabra carne, a veces es un aspecto negativo, a veces es un aspecto positivo. Distintos, hay que tener cuidado y hay que ver qué es lo que está pasando ahí. Una palabra puede tener más de un significado. La mayoría de las palabras tienen una gama de significados, una serie de significados, ¿sí? Normalmente eso no causa confusión porque ya estamos acostumbrados a usarlo de esa forma. Pero en general, eso es cierto cuando alguien vive en esa época y comparte los códigos de esa comunidad. Ya afuera se complica. El contexto en ese caso ayuda a determinar el significado correcto. Y nosotros intuitivamente todos siempre estamos poniendo todo en contexto. Casi siempre, diríamos. A veces no. El contexto es tan importante que cuando una persona quiere mentir, dice, me sacaste de contexto. Porque cambia de significado. ¿Verdad? Sí, yo dije eso, pero me sacaste de contexto. Yo no lo dije en ese contexto, vos lo estás diciendo. Bueno, a veces es cierto, pero a veces la única forma de zafar de una metida de pata, que dijiste algo y te escucharon, te grabaron, y decís, bueno, pero me lo sacaste de contexto. Porque cambia el significado del contexto, de lo que estás diciendo. Puede cambiarlo. Bueno, obviamente, en cada idioma sucede lo mismo. Las palabras tienen distintos sentidos de diccionario y a veces sentidos figurados. Como estamos diciendo de la mano, para la mano suelta, mano abierta, mano floja, ¿sí? Etcétera. Bueno, pasa con la palabra shalom del hebreo, que quiere decir paz. Por lo menos tiene 3 significados la palabra shalom, que es paz interna, bienestar, sensación de equilibrio, de balance. Tiene que ver con estar bien con Dios, que está relacionado con la justicia de Dios, y en hebreo también tiene que ver con la paz eterna,
con un sentido escatológico. De nuevo, el contexto. Y en el griego se le agrega este aspecto que hay una paz interior y una paz exterior, ausencia de conflictos interior y ausencia de conflictos exterior, y el primer significado hebreo también lo absorbió la palabra Irene, paz, absorbió de Shalom también el idioma griego. Y de nuevo, el contexto. Uno no puede elegir el significado que más le gusta de una palabra. Porque a veces, así, bueno, lo digo yo, de mi experiencia principal es por mis metidas de pata. Pero a veces uno está leyendo y dice, qué bueno esto, qué bueno que está esto para el sermón. Mirá qué buena la historia de esto, de dónde salió, de los esclavos que remaban acá, y ya te mandás ahí que upéretes, upper de abajo, y no sé qué son los esclavos que remaban abajo de todo en el barco. Mentira. Pero te gustó. Pero nada que ver. Dudoso que Pablo estuviera pensando en ese significado de la palabra upéretes, por decir. Pero a mí me gustó, porque digo, esto está buenísimo. Estoy predicando, yo me lo imagino, cualquiera de nosotros que se dedica a comunicar, se imagina a la persona en el banco y vos explicando y decís, qué tremendo, buenísimo. ¿No? Bueno, no es el punto, lo que a mí me gusta o que va a quedar más lindo en el sermón, sino definir qué es lo que se trató de decir en ese lugar, aunque sea de pronto obvio, capaz que es obvio. Y no había que explicar tanto de eso. Se debe discernir entonces qué significado da el mejor sentido en su contexto. En tercer lugar, más complicación. El significado de las palabras muchas veces se superpone. Muchas veces se superpone. Mano, de la mano, literal, en un sentido se superpone con dar una mano a alguien. Porque de ahí sale la expresión, dar una mano es ayudar, ¿no? Se supone que una forma de ayudarte a vos es darte una mano, pero no es la única forma, ¿sí? Pero es una posibilidad. Entonces, los lingüistas hablan de distintos campos de significado, como si fueran conjuntos. ¿Se acuerdan de matemática, los conjuntos? Cada palabra tiene distintos campos de significado. Cada significado de una palabra existe como parte de un campo semántico o dominio, así le llaman, dominios semánticos distintos. Por ejemplo, mano 1, llamémosle, parte del cuerpo humano. Mano 2, ofrecer ayuda. Son dos significados distintos, aunque de alguna manera se intersectan, porque yo te puedo dar una mano con mi mano, ¿verdad? Pero te puedo dar una mano de otra forma, sin usar la mano, no sé. ¿Está bien? Pero en muchos casos eso es lo que voy a hacer. ¿Está bien? Importante esto, van a ver ahora cuando hagamos el ejemplo. Importante entenderlo. Dos o más palabras son sinónimas cuando fuera de su rango total de significados, al menos uno de los significados de una palabra se superpone con el de la otra. Por ejemplo, dar una mano 2 y ayudar son sinónimos. Dar una mano y ayudar en un aspecto son sinónimos. ¿Sí? O sea, mano puede ser sinónimo de ayudar en algún aspecto. Por eso dice acá, fuera de su rango total de significado. Un aspecto del significado de mano es sinónimo con ayudar. Ese es el punto. Acá hay otro ejemplo, correr. Dice el vendedor, le garantizo que estas medias no se corren. Es una idea. Ella está dispuesta a correr la carrera, nada que ver, absolutamente nada que ver. ¿Sí? Bueno, no sé, mientras usted escucha esto, ¿qué piensa? Pero imagínense qué complicado que es todo esto para yo poder llegar al punto de creer que entiendo lo que alguien entendió. Cuando, no sé, Moisés habló y les estaba diciendo algo y yo digo, bueno, sí, esto seguramente ellos cuando dijo esto entendieron esto. Bueno, hay que hacer es tremendo el esfuerzo que hay que hacer, y gracias a Dios por todos los hombres tan obsesivos, porque hay muchos obsesivos que dedican esa obsesión para Dios, ¿no? Y han estado toda la vida, no sé, escribiendo una concordancia, así, estudiando inscripciones no sé, de los sumerios, comparándolas con cosas de la Biblia, y han descubierto gracias a eso el significado de algunas palabras. Hay por lo menos 1800 palabras en el Antiguo Testamento que se llaman apax legomenon, que eso significa que solo se usan una sola vez y nunca más en toda la Biblia. ¿Y dónde vas a sacar el significado de eso? Y bueno, van a ver si hay algún sonido similar en el idioma árabe, el ugarítico, semítico, acadio,
todos los idiomas antiguos porque hay como unas familias comunes tratando de descubrir, y a veces descubren, de nuevo, por el contexto donde van apareciendo esas poquitas que van apareciendo. Pensar en campos semánticos, parece muy teórico esto, pero es súper útil. Que yo piense que las palabras tienen distintos campos semánticos, me va a ayudar a mí a hacer mi estudio de palabras mejor, porque ayuda a definir el significado de cada término dentro de ese campo con mayor precisión. Yo ya sé que una palabra, por ejemplo, shalom, tiene 3 campos de significado distintos. Entonces yo, después que investigo en los léxicos, diccionarios, obras de referencia, yo sé que tengo que definir en mi contexto entre 3 opciones. Esos tengo que definir. ¿Cuál de las 3 es la que va acá? No van las 3. No le tengo que decir yo a la gente de la iglesia, esto significa esto, pero también significa esto, y también significa esto. ¿Qué me importa si cuando el hombre escribió estaba pensando en un significado? Nadie habla ni escribe pensando en todos los significados posibles de algo. Eso no es comunicación. ¿Sí? No sé. Para un segundo acá. ¿Alguna vez pensaron en esto? De que tienen que elegir uno, no usar todos. Yo a veces no. Y elegía lo que a mí más me gustaba, lo más pintoresco o no, o ametrallaba ahí en el sermón con, no sé, esto significa esto y también significa esto y también esto y lo otro. No sé, mal. No es claro, no se explica. Pensar entonces en campos semánticos ayuda a reconocer los matices específicos de una palabra que la distinguen de otros términos. Ahora vamos a ver nuestro ejemplo. Bueno, en el caso de paz ya lo vimos. En el caso de paz, para los griegos, eirene, paz, puede ser circunstancias externas, que no hay conflicto, está uno libre de conflictos, o estado psicológico de tranquilidad interior. Bueno, veo el contexto ahí. ¿Sí? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14, 27. Es obvio que está hablando de la paz interna. Si les estaba hablando que en el mundo tendréis aflicción. Acaba de decir eso. En el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos. La paz os dejo, mi paz os doy. El contexto ahí, ya, pum, ya está. Lo otro no me interesa. Ya no sigo por ese camino investigando nada porque no voy a llegar a nada. No es lo que quise decir acá. Bueno, otra complicación, que ya lo hemos anticipado. El significado de las palabras cambia con el tiempo. Una palabra no siempre significa lo mismo, va cambiando. Por ejemplo, esto de alto, no sé qué que estamos diciendo, van cambiando con el tiempo. No permanecen fijos. Y eso es verdad para el hebreo y para el griego. ¿Sí? Se van desarrollando nuevos significados a través del uso y los viejos significados van quedando obsoletos, en desuso, ya nadie los usa ni los conoce. Noten qué interesante, la Reina Valera del 1909, más de 100 años atrás, dice 2 Corintios 1:12, no con sabiduría carnal, mas con la gracia de Dios hemos conversado con el mundo, en el mundo, y muy más con vosotros. Bueno, eso de muy más, tampoco hoy sería rarísimo escuchar eso, y mucho más, diríamos nosotros. Pero acá es interesante, yo subrayé la palabra conversado, hemos conversado con el mundo. ¿Qué estará tratando de decir Pablo acá? Si mirad la Biblia. ¿De qué está hablando? No, mira vos. Nosotros pensamos conversar, te lo imaginás hablando a Pablo. Mira, acá hay otro ejemplo, la misma palabra. Solamente que converséis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Qué estaba diciendo? Que os comportéis. Bueno, la Reina Valera de 1909, en 1909 decir conversar como es digno tenía relación con comportarse. Para nosotros hoy es exclusivamente cómo hablamos. Ya necesitamos una nueva traducción. Esto ha perdido sentido para nosotros. ¿Sí? Bueno, imagínense lo mismo. A veces para hacer estudio de palabras decimos, no, porque Aristóteles decía tal cosa. Aristóteles vivió 400 años antes de Pablo. 400 años. Es una barbaridad. Mañana cumplimos nosotros 200 años de independencia. En 200 años pasa de todo. Cambia un montón todo. Imagínate 400 años, decimos, no, porque para Aristóteles la humildad significaba tal y tal cosa, entonces este texto, nada que ver. Eso es el griego clásico, no es el griego
con el que hablaba Pablo, que le hablaba a personas 400 años después. Eso puede ser interesante para nosotros que estamos estudiando, pero ojo, no necesariamente es el significado del texto que estamos estudiando. Los significados pasados pueden ser interesantes e incluso pintorescos, pero siempre se debe resistir la tentación de creer que los significados pasados ejercen alguna influencia residual sobre el uso actual. Es obvio, tiene sentido, ¿verdad? Bueno, acá tenía un ejemplo, no importa, tenemos que ganar tiempo. Hay un montón de ejemplos, pero suficiente. Y esto es la aplicación, de acá sacamos un principio interesante, determinar la gama de significados que era de uso común en el momento en que el libro fue escrito. Ese es lo que debemos tratar de hacer. ¿Sí? Esto se llama, son palabras técnicas, pero a lo mejor si algún día la escucha, esto es lo que significa. Hay dos formas de estudiar palabras. Hay un método que se llama diacrónico y otro sincrónico. Dia en griego es a través, diacrónico es a través del tiempo. Eso es lo que haría un diccionario etimológico. Cómo se usaba acá, cómo acá, y cómo fue la palabra transformándose. ¿Sí? Sincrónico es en el momento que vos te interesa. Y eso es lo que debemos hacer nosotros cuando estudiamos palabras. Debemos hacer un estudio sincrónico. De ahí viene la palabra sincronizado. A mí me interesa el momento que Pablo escribió Colosas. ¿Qué quiso decir a los colosenses? Y ya, porque yo estoy luchando por descubrir lo que significa Colosenses, y lo que pasó hace 300 años no me interesa demasiado. ¿Sí? Bueno, eso nos va a ayudar a evitar los significados arcaicos, o sea que ya están en desusos en la etapa anterior, y los anacronismos, que es lo que decíamos de la dinamita. Cuando estás atribuyendo un significado muy antiguo a un momento después, eso es un arcaísmo. Y cuando estás atribuyendo un significado que vino después, lo estás trayendo para atrás, se llama anacronismo. Los dos son un error tremendo. Hay que tener mucho cuidado. Y finalmente, creo que es el último, y ya vamos al estudio de palabras. Las palabras tienen dos tipos de significados: connotativos y denotativos. Son todas cosas técnicas, pero vienen al caso. El significado denotativo es el significado que tiene la palabra. ¿Sí? Además de su referencia denotativa explícita, banco es banco. ¿Sí? Si yo digo, ¿qué te crees vos? ¿Que soy un banco? Eso es un significado no denotativo, sino connotativo. Yo le estoy dando un significado figurado, digamos así. Cuando yo digo, ¿qué te crees? Que soy un banco, vos no te imaginas que yo soy, no sé, un lugar para que vos te sientes encima mío, sino que tengo mucho dinero, digamos, como un banco, ¿verdad? Pero obviamente ninguna persona puede ser un banco. Es obvio que no, en el sentido literal. Es una connotación. Cuando decimos perro, nos imaginamos, si yo digo perro, lo más normal te imaginas un animal peludo con 4 patas, lo que sea. Cuando Pablo le dice, cuidados de los perros, está usando el significado connotativo de la palabra perro. Y ninguno de los filipenses pensó en un animal peludo de 4 patas. Estaba pensando en el significado connotativo de esa palabra. Ahora yo voy al léxico, al diccionario y todo, y busco perro, busco la palabra perro, y voy a encontrar un animal peludo de 4 patas, por decir, ¿no? Y nadie me va a decir, probablemente, ningún diccionario me va a decir, de estos que estudiamos nosotros, que se está refiriendo de una manera despectiva a los judíos que consideraban perros a los gentiles, y Pablo, a propósito, para ser más incisivo, dice que los judaizantes son los perros, ellos son los perros. Pero eso es una connotación, eso lo estudias más tratando de ver trasfondo histórico y cultural, de contexto. Cuando Jesús dijo, díganle a esa zorra, hablando de Herodes. Para mí zorra es una persona astuta, inteligente, a lo mejor medio traicionero, no sé, medio como demasiado listo, digamos, pero estudiarse en aquella época, decirle a alguien la zorra, como Jesús le dijo de Herodes, implicaba astucia, pero implicaba maldad. Para mí hoy decir a alguien es un zorro, no sé si estoy tratando de ofenderlo o decir algo malvado. Tenía una connotación distinta la palabra
Y eso ya tiene que ver de nuevo con el sentido figurativo o figurado, ¿verdad? Bueno, muy bien. Y esto de nuevo hace que sea más complicado el estudio de palabras. Hay que tener mucho cuidado al estudiar palabras, porque tenemos que tratar de llegar a ese significado, en esa época, para esas personas, y por supuesto en ese contexto que se está hablando, ¿sí? Bueno, repasando rápidamente y pasamos a un estudio de palabras. Las palabras son signos arbitrarios, tienen una gama de significados, a veces se superponen los significados, las palabras cambian con el tiempo, y las palabras tienen significados connotativos y denotativos. Pasamos entonces a un ejemplo. Hace calor de nuevo. Ponemos un poco de frío, ¿puede ser? No les molesta, ¿no? Esto solo está ventilador. Juan Pablo, fíjate en la función. Que sea cool, creo que dice. Tenemos el break 5:30. Estamos por ahora bien. Vamos. Estudio de palabras. Corto un poquito. No quiero abrir demasiado la cancha para que todos hablemos porque se nos va el tiempo, pero básicamente, ¿qué recursos usan para estudiar palabras ustedes? Para hacer un poco de, como un descansito mental. ¿Qué usan? Strong. ¿Qué más? Vine. El Vine. La Strong, Vine. Logos. El software bíblico, Logos. Buenísimo. ¿Qué más usan? Kittel, exactamente, usa diacrónico. Ahora vamos a ver, en el ejemplo, es genial lo que hace Kittel. Pero hay artículos y artículos. Pero Kittel es otro. Después, Joel, ¿le ubicás el pequeño Kittel que está ahí? Y el Vine, yo se los muestro por las dudas. Hoy en día lo mejor que uno puede hacer es estudiar palabras con software bíblico. Claramente. Esto es muy complejo. Toda esta introducción solo hace una demostración de que es más complicado de lo que parece estudiar palabras, para hacerlo bien. Y el software bíblico nos ayuda una barbaridad. Antiguamente se recomendaba a un pastor que no estudie más de 3 palabras por sermón, por todo el tiempo que lleva. Horas. Este es el que se llama pequeño Kittel. Se llama pequeño porque el Kittel original tiene 10 tomos iguales a estos. Resumieron los 10. El hombre que lo hizo se llama Bromiley. Lo resumieron en 1, lo cual es muy valioso porque en la obra original de Kittel, que es una obra que hizo historia, hizo época este libro, los 10 tomos, la obra original tiene artículos, por ejemplo el de justificación, ocupa más o menos así, el artículo de justificación. Imagínense un pastor estudiando para un sermón sobre la justificación, leyéndose una cosa así, una barbaridad. Es más, como decía hoy el pastor Mahoney, como de la academia, separado completamente de la iglesia y cortando pelos por la mitad y hablando de cosas a veces que se pierde uno. Entonces lo que alguien ha hecho es agarrar esas 10 tomos y resumirlo en uno, pensando en nosotros los pastores, en la información necesaria. Sí, nada más. ¿Qué más usan? El Vine, la Strong y el Vine es lo que más usan, ¿verdad? ¿Y lo usan en sólido o con computadoras? Qué bueno, mira, no lo tengo en mis notas. A.T. Robertson, está bueno, que es Imágenes Verbales del Nuevo Testamento. Muy bueno, está bastante bueno eso. Y Robertson ayuda en algo que no está acá, que dijimos que tenía que ver con la gramática. Robertson ha sido muy útil, no sé si tanto hoy, pero ha sido muy útil para personas que no saben griego, porque tiene muy buenas notas relacionadas con la gramática, y o sea, diciendo lo que es de pronto un participio pasivo, tal cosa, y da a veces nada, a veces da alguna cosita que ayuda, ¿verdad? Está bien. ¿Algo más? ¿Quiénes estudian con computadora para estas cosas? El eSword tiene la Strong, ¿verdad? Y tiene el Vine, lo tiene también, me imagino. Okay. Y usan eso, correcto. Y si no, comentarios, ¿no? Porque me estoy sospechando que todos usan comentarios. Sí. Claro. Está bien, bueno. ¿Qué cosa? No, manzana, claro, manzana, claro. Bueno, vamos a explicar entonces. Básicamente lo que yo recomiendo para estudiar palabras es hacer 3 pasos, nada más. Primero, seleccionar
la palabra que requiere análisis detallado, porque no puedes... Todas las palabras, todas son importantes, todas las palabras. Pero hay palabras que no hace falta que las estudie tan profundamente. Tenemos que tener un cierto criterio, un método para elegir algunas, porque el tiempo vale oro. En nuestro tiempo como pastores no podemos estudiar 50 horas para preparar un sermón, ¿verdad? Imposible. Y hacer estudio de palabras sin software, una palabra probablemente te lleve 2-3 horas estudiar una palabra, haciéndolo bien. Imagínate, 3 palabras ya son 6 horas solo para tener 3 palabras y todavía no tenés ni el 5% del sermón. Entonces hay que tener un sistema. En segundo lugar, una vez que determinaste qué palabras estudiar, ahí vas a las obras de referencia y determinás el rango de significado para esa palabra, o sea, los distintos campos semánticos. Como estábamos diciendo, por ejemplo, Shalom tiene 3 posibles significados. Trato de descubrir esos 3 posibles, 4, 5, 1, 2, lo que sea. Y entonces después trato de decidir cuál es el que yo estoy buscando. O sea, el que está en el texto. Yo estoy buscando el significado del texto, ¿verdad? ¿Cuál es el que aplica al texto que estoy estudiando? Ese sería el tercer paso. Seleccionar el significado. Después que entendiste cuáles son los significados posibles, seleccionás el que mejor se adapte al contexto del texto que estás estudiando. Eso es un estudio de palabras. Esto es lo que hay que hacer. ¿Sí? Parece simple, pero no es tan simple, pero esto es lo que hay que hacer. Digo, no son tantos pasos, ¿verdad? El primer paso, la verdad, uno con el tiempo, y sobre todo que me imagino que usaremos la computadora para ir archivando nuestro trabajo, en vez de escribir todo en papelitos. Lo bueno de las computadoras también que hoy usted estudia 3 palabras. Supongamos que estudia la palabra corazón en hebreo, levab o lev, se dice de 2 maneras, lev o levab. Y estudia levab y ve todas las veces que aparece y lo guarda ahí. Aparece tantas veces, como 400 veces la palabra corazón en el Antiguo Testamento, que usted ahí lo guarda y de pronto en un pasaje determinado, no sé, en Deuteronomio es una palabra clave del libro, de todo el libro de Deuteronomio. Bueno, si está predicando expositivamente Deuteronomio, hace un trabajo de levab y le va a servir por todo el año. Lo mismo vanidad en Jebel, en Eclesiastés. A estudiar, eso es clave. Si no entendés lo que significa vanidad, no entendés el libro de Eclesiastés. De pronto estés 20 horas estudiando vanidad, está bien, hacelo, pero te sirve por un año entero, 1 año y medio predicando Eclesiastés. Tu estudio de palabras te rinde, pero tremendo. Y así hay palabras que las haces bien y te sirven para, o no un sermón, para andar a saber cuántos sermones, ¿sí? Palabras con significado teológico muy profundo, bueno, eso las haces, pero otras no tanto, solo en algunos determinados momentos. Por eso también eso es un gran argumento para aplicar libros enteros de la Biblia, porque por lo general una palabra clave en un pasaje es casi seguro que va a ser también importante en el anterior o en el siguiente o en algunos que vengan. Entonces ya haciendo un libro entero vas cosechando, digamos así, el esfuerzo de una semana en las semanas que siguen y vale la pena. Pero bueno, el punto 1 se va desarrollando la habilidad y lo peor que puede pasar es que le erres y gastaste 1 hora y te diste cuenta que falsa doctrina era falsa doctrina y no había nada que explicar de ahí. Sí, claro. No hay nada mucho que decir, ¿verdad? Y bueno, ahí lo dejás y no decís nada. Pero lo más difícil es, yo creo, el punto 2 y el punto 3, claramente. Vamos rápidamente a darles, yo les doy algunas ideas en una sola diapositiva de cómo seleccionar las palabras que valen la pena estudiar. En primer lugar, la que usted no entiende en su idioma. No sé, inicuo. La primera vez que hemos leído la Biblia hubo un montón de palabras que no entendíamos nada. ¿Cuál? Lascivia, inicuo, concupiscencia, cosas así que uno dice, concupiscencia, ¿qué es eso? Lo buscas en un diccionario común y corriente y tratás de entender. Longanimidad, etcétera, exactamente. Pero eso no hace falta hacer un estudio tremendo. La mayoría de las veces no hace falta un estudio tremendo. Pero es obvio que hay una palabra que usted no entiende. Usted no puede subir a predicar algo si no sabe ni de qué está hablando, obvio. Eso hay que estudiarlo. En segundo lugar, las palabras que son cruciales para un pasaje. Cruciales, o sea, que le dan el sentido a todo ese pasaje. Son claves en ese texto. ¿Sí? Es la palabra, realmente el concepto más importante en esa unidad de pensamiento, de ese párrafo, depende de esa palabra, la tiene usted que estudiar. Por ejemplo, Jebel en Eclesiastés, es clave. Aflicción de espíritu, Eclesiastés. Tenés que estudiar qué es eso de aflicción de espíritu. Y hay que estudiarlo, porque se repite, pero por todas partes, ¿no?
Las que son teológicamente significativas, no sé, justificación, redención, etc. Eso es muy importante, hay que estudiarlo. ¿Sí? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, perfecto, teleios. ¿A qué se refiere perfecto? Estudiamos teleios, hay que estudiarlo. ¿Sí? Las palabras raras, eso se llama apax legomenon, las que se usan una sola vez en toda la Biblia, eso hay que estudiarlo, sin duda. ¿Sí? Porque ¿por qué? Uno se pregunta, ¿y por qué Pablo elige estas palabras teniendo otras? ¿Por qué agarra esta que no existe? Es en toda la Biblia la única vez que se usa. ¿Qué está tratando de decir? Y estudiamos esa palabra. Las palabras muy repetidas también, Jebel, caso. Sí, que se repite y se repite y se repite mucho. Corazón, en el libro de Deuteronomio, hay que estudiarla. Temor, ¿sí? Temor, hay que estudiar la palabra temor. Un montón, se usa muchísimo en Deuteronomio, por ejemplo, y en todo el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y figuras del lenguaje es una categoría aparte, pero una figura del lenguaje hay que estudiarla. Eso es sí, sentido connotativo que decíamos. Perro, zorra, etc. Tenés que salir a investigar. ¿Qué está tratando de decir? Para no poner lo que a vos te imaginás, sin entender lo que ellos pensaron. ¿Está bien? Creo que eran estas, ¿la lista? ¿Están copiando algunos? Una más. Esto es muy interesante. Cuando las palabras, usted usa 2 o 3 traducciones, y si las traducciones van distintas, las traducen diferente, eso es señal de que hay que estudiar la palabra, porque los traductores no se han puesto de acuerdo en esos campos semánticos. Para un grupo de traductores esa palabra iba en este campo y para otro iba en otro campo. ¿Por qué? Bueno, otra vez, asumiendo que son gente muy inteligente y muy honesta y bien intencionada, algo hay ahí y hay que investigar. Si está tan raro. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en el ejemplo. Hay una cosita que difiere y es muy interesante. ¿Está bien? En segundo lugar, segundo paso, después que elegiste las palabras para estudiar, de nuevo, no más de 2 o 3 por sermón, 3. Y el día que tengas la habilidad de tener un software así que estudias rápido, de pronto algunas más, pero con 3 palabras suficientes, y si agarrás, sobre todo en el Nuevo Testamento, porciones no muy largas, suficiente. Bueno, lo que hay que hacer ahora es tratar de descubrir cuáles son esos campos de significado para después elegir cuál de esos campos es el que va en el contexto de mi texto. ¿Sí? Y en eso usamos obras de referencia, claramente. Es imprescindible recurrir a personas que han hecho el trabajo por nosotros, porque es muy complejo todo esto. Son investigadores, arqueólogos, gente experta en lenguas, que cruzan información de una lengua a la otra, se llaman idiomas cognados, cuando son, digamos así, primos, ¿sí? Que tienen una raíz en común, entonces las palabras son similares. Nos pasa a nosotros, no sé, entre el portugués, el italiano, el español, hay palabras similares, y eso ayuda. Y bueno, eso lo hacen expertos, todo tipo de expertos, y escriben. La mayoría de las obras más eruditas en este aspecto se llaman léxicos. Básicamente tenemos diccionarios, griego-español, hebreo-español, léxico, griego-español, hebreo-español, y diccionarios teológicos. El Vine le llaman diccionarios positivos, es un diccionario teológico. Es casi entre medio entre un léxico y un diccionario teológico. Pero los léxicos son donde más información técnica hay, debería haber, y donde más se recurre precisamente a investigaciones históricas para traer el significado. El diccionario solo te tira 2 o 3 significados sin profundizar absolutamente nada, ni explicarte nada casi, cortito. Y los diccionarios teológicos expanden y expanden, cosa que es muy, digamos así, predicable, son información muy linda, pero a veces es la opinión del que hizo ese artículo y no es tan objetivo, la verdad, ¿sí? Bueno, los léxicos entonces tratan de determinar los rangos de significado de esas palabras que tenía, del significado que tenía esa palabra en el tiempo del autor, cosa muy importante, ¿sí? Bueno, usamos concordancia, ustedes mencionaron a Strong, hay otras muy buenas, antes había una, Peter, ¿no? Se llamaba, Daniel usaba una Peter, ¿no? Una que había en la Casa Bautista de Publicaciones, de griego a español, muy interesante, estaba buena también. Bueno, hoy todo eso casi ni se vende porque usamos internet, usamos el software. Las concordancias son súper útiles para ubicar la palabra
en su contexto. No buscamos definiciones, sino esa palabra dónde más aparece. Y es muy interesante ver eso, ¿sí? Y también ver cuántas veces la usa Pablo. Esta frase, de pronto uno va a una concordancia y descubre un montón de información que no está en los léxicos. Por ejemplo, la palabra amor en hebreo, Gesed. De repente buscás Gesed y decís, qué raro, no aparece acá, no aparece acá, no aparece. Y acá en Deuteronomio está lleno de Gesed. ¡Wow! ¿Y por qué no antes? Y habrá una razón, o sea, te permite como ver panorámicamente dónde se usa mucho una palabra, dónde casi no se usa, o dónde se usa por primera vez, o dónde se usa por única vez, o que la usa solo el apóstol Pablo y nadie más, o es la palabra referida al apóstol Juan. La palabra vida, por ejemplo, es una de las palabras favoritas de Juan, la usa más Juan que ningún otro escritor. Decís, wow, qué interesante, una concordancia, te deja ver eso. Y está bueno eso, es más información llamada inductiva, decís, wow, qué bueno esto, mirá. Y empezás a seguir como una línea de pensamiento y puede salir algo valioso. Y de nuevo eso es insustituible. Yendo a los comentarios así corriendo te perdés un montón de cosas. Hacer esto bien hecho es realmente un placer para cualquiera de nosotros. Alimenta el alma, es hermoso. Estás con la palabra de Dios, empapándote, tratando de entender, ¿verdad? Bueno, eso es la concordancia. Los léxicos son más objetivos, enumeran cada una de las ocurrencias, los buenos léxicos. Los diccionarios teológicos tienen artículos más extensos, por lo general agregan más opiniones subjetivas y no cubren todas las palabras. Los diccionarios teológicos, yo diría, todos los diccionarios teológicos verdaderos tienen un editor y tienen cientos de colaboradores. Y en esos cientos entran liberales, conservadores, creyentes, inconversos, de todo. Entonces hay que tener cuidado. Cada artículo lo tenés que evaluar con mucho cuidado de acuerdo a lo que cada uno está diciendo. ¿Sí? El Kittel fue un liberal alemán y todos los colaboradores son liberales alemanes. Y esto es el resumen de eso, pero ojo también, ojo, que a veces baja en línea y hay que saberlo dar eso. En algunos temas candentes se ve clarísimo la bajada de línea. Por ejemplo, el tema de cabeza, cefalé en griego, cefalé, cabeza. Y las personas que quieren demostrar que el hombre y la mujer, el hombre no es cabeza de la mujer, se sabe. ¿Por qué se sabe? La gente escribe y bueno, al final en el mundo evangélico se conocen. Y de repente escribe la entrada de un diccionario teológico un hombre, un tal Michelson, que es igualitario, se llama. No feminista, pero igualitario. Y dice cualquier cosa. Dice, cefalé significa, se encontró en un papiro que significaba el origen de un río. Entonces de ninguna manera denota, la palabra esta denota la idea de autoridad, sino de origen. Y claro, dice, porque todo opinable, todo interpretación. La mujer sale del hombre, por eso dice que el hombre es cabeza de la mujer. Es el origen, pero nada que ver con la autoridad, dice este hombre. ¿Cómo nada que ver? Miramos el contexto de la palabra cefalé cada vez que se usa en sentido teológico y está hablando de autoridad, o no está hablando de autoridad. No necesitamos ser eruditos, ¿verdad? Pero el hombre tiene una camiseta puesta, una posición tomada y la mete en esa obra. Y sí se mete. Y hay que, de nuevo, cuidado, mucho cuidado. Bueno, la concordancia que usamos en la Strong, quiero pasar esto. Vamos a, les veo la escala a algunos ya. Ustedes usan, ya me mencionan la Strong, diccionario Vine. Hay algunos libros, asombrosamente en español hay libros traducidos que en inglés son súper valiosos, solo que los han traducido editoriales muy raras, muchas de ellas católicas, pero son muy valiosas. Como digo, como están escritos por liberales, los traducen a veces editoriales católicas y uno tiende a pensar, bueno, este es católico, ni lo leo. Cuidado, porque son lingüistas, de pronto vale mucho. Este es un libro valioso en el Antiguo Testamento, ¿sí? En inglés es muy valioso y en español vi que hay un juego en venta en Mercado Libre a 2.200 pesos, acá en Argentina. Bueno, es un libro rarísimo de conseguir en español. Ahí, ya están todos buscando Mercado Libre. Eso era hebreo-español, muy poquito ahí. En griego-español tenemos, la concordancia, está la Peter o Parker. En alguna época se llamaba Peter, esta verde, ahora le llaman Parker, no sé por qué. Este es un libro buenísimo, está en Logos, todos estos libros están en Logos, en el software bíblico, está bárbaro. Este libro de léxico griego-español de Alfred Tuggy
Es excelente. Eso es un verdadero léxico. Quizás en español es lo mejorcito que hay en cuanto al deseo de ser objetivo al explicar, ¿sí? Bueno, el Vine es según el artículo. Para mí el defecto más grande del Vine es que lees el artículo y después dice véase y te pone debajo que vayas a otro lado. Y después te pasa a otro lado, te pasa a otro lado, te pasa a otro lado, y a veces lo que estabas buscando está después en la tercer eslabón que seguiste de esa cadena, y uno se pregunta, ¿y por qué no lo pusieron el primero? Si está relacionado con lo que iba primero esto. Entonces, cuando dice véase tal cosa, véalo y busque, trate de seguir, porque está la información un poco desorganizada en el Vine. Pero está bueno. Está bueno. Es conservador, Vine, eso está bueno saberlo, ¿no? Y bueno, este que les mostré acá. Y de nuevo, estos son dos obras. Esto es increíble que esté en español. Miren, yo saqué esta foto, está en PDF por todos lados. Esto en inglés es oro en polvo y sale un dineral. Y está en español. Y eso le ayuda a hacer estudios de palabras. Bastante bueno, de nuevo, con cuidado, ¿sí? Estos dos últimos, acá no sé si llegan a ver, pero dice Balz y Schneider. Bastante bueno. Este tiene artículos muy cortitos y no de todas las palabras. Este cubre casi todas las palabras. Fue escrito también en alemán originalmente. De todos estos tres es el mejor este. De hecho, esta obra en inglés es la mejor. Lo considero el mejor diccionario teológico que hay. Diccionario teológico. Sigo, disculpen, Cualquier cosa me escriben un mail y les paso los datos. Bueno, ejemplo. Seleccionamos una palabra. Leemos este texto. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Qué palabra estudiaría usted acá? ¿Cómo? Gobierne. ¿Cuál más? Sujeción. Casa. ¿Sí? Bueno. Gobierne, casa, sujeción. ¿Qué más? Honestidad. Cuidar. Ok, tenemos gobierne, casa, sujeción, honestidad y cuidar. Tenemos 5. Demasiado palabras. Y es un solo versículo. Estamos diciendo que hay que saber elegir lo mejor. ¿Cuál de todas estas 5 es la más importante de este texto? Gobierne. ¿Por qué? Se repite 2 veces. Interesante. Porque lo usa como un argumento. Porque es lo que está diciendo que tiene que hacer el hombre, ¿no? Está en la lista de requisitos de anciano y es lo que queremos saber. ¿Qué tiene que hacer el hombre? ¿Qué tenemos que hacer en casa para ser ancianos? Que gobierne bien. Interesante. Tenemos que hacer algo bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo estudiaría la palabra gobierne, sí o sí. La palabra sujeción es interesante. Casa, si sabes un poquito, la mirás nomás rápido, dice oikos, y decís, bueno, no, oikos es casa acá y en cualquier parte del mundo la dejás. No la vas a estudiar porque es casa. Pero está usado en el sentido figurado, porque no está hablando del edificio, sino de la familia. Y está bueno, de pronto ahí indicó casa, me llama la atención observando que está hablando de sus hijos y su esposa, no de la casa, no que no tenga goteras o que esté bien pintado, sino es un sentido figurado de familia. ¿Está bien? Bárbaro. Miren la Biblia de las Américas que dice que gobierne bien su casa, lo mismo, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? ¿Quiénes notan ahí? Dignidad y honestidad. ¿Es lo mismo para nosotros? ¿Una persona honesta y una persona digna es lo mismo? No. Bueno, ahí se me prende una luz. Porque ahí yo digo, acá estoy pensando, acá hay 2 campos de significado distintos. Unos traductores eligieron honestidad, para mí honesto, una persona que no me miente, que no estafa, no sé. Y digno es otra cosa. Bueno, ¿cuáles de las 2 elegimos? Buscamos otra versión. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Interesante, bingo yo digo, porque ya 3 versiones, las 3 que yo más uso en español, no coinciden en esta palabra. Bueno, esta es la segunda palabra que yo estudiaría. Estudiaría gobierne, porque es muy importante, y estudiaría honestidad, porque no se pusieron de acuerdo.
con el debido respeto, ¿qué está más cerca? ¿De honestidad o de dignidad? De dignidad, ¿verdad? Claro, estas dos, de alguna manera, yo puedo, así, antes de buscar nada, imagino que acá hay dos campos semánticos, por lo menos. Honestidad y dignidad o respeto, sí, ganarme el respeto de alguien, ¿verdad? Bueno, no lo vamos a estudiar esa, pero solo quería mostrar un ejemplo. No, esa no. No nos da tiempo. No nos da tiempo, no. Gobierne, vamos a gobierne, miren. La palabra gobierne buscamos es proistemi en el griego, y esto es lo que dice Strong, así cortado y pegado. Strong le pone un número, ese número era para los que no saben griego poder encontrar rápido, y como es lo más estándar que hay, ese número lo usan un montón de otras obras de referencia. Entonces usted lo puede ver en otros lugares. Dice proistemi, está la palabra en griego y la palabra transliterada en español, proistemi, de 4253 y 2476. Nos da a entender que es una palabra compuesta. Pro, por un lado, que es delante, istemi, que significa pararse. Ya sabemos que es una palabra compuesta, y dice acá estar delante, ahí está compuesto, estar o pararse delante de. Por ejemplo, IE sería, por ejemplo, en rango. Si yo estoy delante en rango, es sinónimo de presidir, estar al frente. O por implicación, dice, practicar. A mí, la verdad, pienso y no entiendo, estar delante de algo, por implicación, practicar, es como, no sé, como, se imagina Strong que una persona que está delante es alguien que practica mucho algo. Y pone 2 puntos, gobernar, ocuparse, presidir. Sí. A veces hacen trampa las dos obras, porque buscan a la Biblia, en nuestra Biblia se usa 8 veces, proistemi, y a veces se dice ocuparse de buenas obras. Entonces le pone acá ocuparse, no hace mucho trabajo y sigue. Pero uno se pregunta, ¿y por qué ocuparse? ¿Qué tiene que ver gobernar con ocuparse? Bueno, ahí hay campos de significado, ¿ves? El TUI, que les digo que es muy bueno, noten la diferencia de información, el léxico de TUI. Acá hay que saber un poco más de griego. Pone el número de la Strong, dice proistemi, imperfecto, proisten, futuro, proisteso, auristo, papá, y bueno, va dando información técnica, gramatical. Dice tener autoridad sobre, cuidar, ayudar, ocuparse en, practicar, dirigir, ser jefe. Y pone todos los versículos donde aparece el Nuevo Testamento. Cosa muy valiosa para nosotros. Casi como una concordancia me ayuda acá. Pero noten, acá hay campos. Noten que podemos tener autoridad sobre, puede ser que sea lo mismo de ser jefe o dirigir, ¿verdad? Como un campo de significado. Pero no es lo mismo tener autoridad sobre que cuidar, ¿no? El jefe tiene autoridad sobre, de pronto el cadete está cuidando ahí, que no sé, está cuidando algo, le pusieron, vos por favor cuida acá, tomá, esta es tu revólver, acá cuida la puerta. Él no es el jefe, ¿no? Parece que fuera otro campo de significado, ¿ok? Ayudar no necesariamente es el jefe el que ayuda. Ayudar y cuidar, ahí están más parecidos. Ocuparse en, puede ser otro campo de significado. Practicar, similar a ocuparse en. Dirigir, ser jefe, lo mismo que el primero, tener autoridad sobre. ¿Me siguen? ¿Sí? Para eso usamos un léxico, para tratar de definir campo de significado. Ya leímos tantas veces 1 Timoteo 3, que decimos, bueno, ahí significa ser jefe de mi casa. ¿Por qué? ¿Y si significa cuidar? ¿Y si significa ocuparme de? ¿Cómo sé yo? ¿Por qué pienso que es ser jefe de mi casa? No sé. Bueno, habría que ver, pero de nuevo, es muy importante. Sería realmente notable la diferencia, si en vez de ser el hombre, sí, que pueda ser el que se ocupa de las cosas de su casa, es otra cosa, ¿no? Tenemos que estudiar eso. Swanson, que esto no se los mencioné porque no existe en forma de libro, lo hizo Logos. Logos tradujo esta obra. Se llama, bueno, tengo que pasar, es un diccionario orientado por campos semánticos, es muy especial. Swanson, note que pone un número. Lo muestro acá, el número 1 acá es lo mismo, pone el número de la Strong, este es el Kittel, TDNT se refiere al Kittel, pone el número 1, guiar, conducir, dirigir, y ahí están los versículos que piensa Swanson que es donde se debe traducir guiar, conducir, dirigir,
2, y cita de otra obra ahí, ser activos en cuanto a ayudar, comprometerse en ayudar. Y pone Tito 3, 8 y 14. El signo más significa, son todas las citas que él considera. Ocuparse en buenas obras. Para otra interpretación, ver siguiente, 3, luchar por. O sea que Swanson, siguiendo a LN, que es lo unida, dice que hay esta palabra, proistemi, tiene 2 campos de significado. A lo sumo, quizás 3. Pero por lo que dice, para otra interpretación, está diciendo que el campo 2 es dudoso. O es gobernar, según Swanson, o es ocuparse o ser activo en algo. Nada más. Vain, noten vain, proistemi. Literalmente estar de pie ante. De ahí conducir, ocuparse de. Noten. De ahí conducir, que es dirigir, ocuparse de, que no necesariamente es dirigir. Indicándose atención y diligencia. Dice, se traduce gobernar en voz media, con referencia a una iglesia local, Romanos 12:8, en activa perfecta, 1 Timoteo 5:17, con referencia a una familia, etc. Véase ocuparse, presidir, dice, esto es lo que yo les decía. Y vos te vas a ocuparse y presidir y te dice otras cosas que complementan. El pequeño kit, el que es hace estudios, como dijimos, diacrónicos a lo largo de la historia. Entonces todo el libro pone, número 1, sería el griego clásico, la época de Aristóteles, Platón, etc. Punto 2, en la Septuaginta. Número 3, en el Nuevo Testamento. Y número 4, los padres apostólicos. Noten lo que dice el pequeño quito. En el griego clásico, esta palabra común significa poner al frente, presentar, o en voz media intransitiva, ir delante, presidir y figuradamente sobrepasar, conducir, dirigir, ayudar, proteger, representar, cuidar de, auspiciar, disponer, aplicarse a. Está resumido. Yo leí el kit original. El kit original son 4 páginas. Y te va poniendo, al lado de, no sé, proteger, te pone Heródoto, Plutarco, y va citando historiadores griegos o obras griegas, porque lo justifican. No es la opinión de él. Es lo que él escaneó la literatura griega clásica. Pero interesante, muy interesante esto. Punto 2, en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento. La palabra se usa para diversos términos hebreos, y en la traducción cada caso debe ser considerado por sus propios méritos. Este es el resumen. En la obra original ponen algunos casos, que ya no vienen al caso para nosotros. Y noten acá, es el artículo más largo, que es en el Nuevo Testamento. Hagan un esfuerzo más, por favor, vale la pena, me parece. En los 8 casos del Nuevo Testamento solo figuran formas intransitivas, término técnico no importa. Los 2 sentidos, dos campos de significado, normalmente van implícitos son dirigir o cuidar de. La referencia en Romanos 12:8 es al carisma especial de cuidar de otros. Acá está diciendo mucho más de lo que parece, ahora lo vamos a ver. Lo mismo se aplica en 1 Tesalonicenses 5:12. Ahí vamos a ver esos textos en un minuto. Es muy debatido si se trata de puestos específicos, o sea, de dirigentes, o carismas, o el don de cuidar de otras personas. Carisma y oficio no son antitéticos, dice, y esto para mí es lo mejor de esta entrada. Carisma y oficio, o sea, la habilidad de cuidar de alguien y la posición de que me pongan a mí al frente de algo no son antitéticos en el Nuevo Testamento. En 1 Timoteo 3, 4 y 5, que es lo que nos interesa, el dirigir y el cuidar van muy relacionados. El punto en 3.12 es similar. Los diáconos deben ser jefes de su familia, pero con un énfasis en cuidarlos apropiadamente. Una vez más, en 5.17, los que gobiernan bien sean dignos de doble honor. ¿Sí? Los ancianos que gobiernan bien son aquellos que ejercen una adecuada cura de almas. Dice, esto parece una opinión, ¿no? La predicación y la enseñanza. Aunque esto no excluye su papel como líderes. La combinación de dirigir y cuidar, de nuevo, importante. La combinación de dirigir y cuidar, que se puede ver en el uso del Nuevo Testamento, concuerda bien con el principio de Lucas 22:26, que el que quiera ser primero se haga siervo de todos. ¿Sí? Ahí lo dice. El uso de prostatis en Romanos 12:6. De ahí la palabra próstata, a propósito. Ofrece una ilustración adicional del mismo punto. En Tito 3:8 y 14, de ocuparnos de las obras, tenemos ejemplo del sentido a aplicarse de las buenas obras. Bueno, interesante. Hacemos este trabajo, entonces queremos determinar rangos de significado. Ya nos ayudó esto, ya sabemos que hay 2 rangos. Dirigir
o cuidar de, pero según esta obra, interesante, no necesariamente tenemos que elegir entre uno y otro, puede ser que se complementen, no son antitéticos. Y bueno, el artículo termina, este es la persona Reike, el que hizo este artículo, con los padres apostólicos, diciendo esto, no importa. Bueno, rápidamente, una palabra puede tener distintos significados, este es el caso, habíamos dicho hoy al principio, tiene distintos significados, dirigir, cuidar, ocuparse. Una palabra tiene solamente un significado en un contexto específico, hay que elegir uno para Timoteo. Los distintos significados de una palabra pueden superponerse, que puede ser este el caso, según dice este artículo, que implique ambas cosas, dirigir y cuidar de. Ahí está un dibujito como lo que sería superponerse. El significado de las palabras cambia con el tiempo a través del uso. Bueno, en el artículo original de este libro va mostrando cómo fue cambiando. Y el artículo original dice claramente que en la época del apóstol Pablo, la idea de dirigir está relacionada con cuidar de. No está separada. No está para nada separada. Y explica él que en la Grecia clásica, proísteme literalmente era pararse al frente, pero empezó a aplicarse a personas que se paran al frente para cuidar a los que están caminando detrás. Y entonces pasó a significar cuidar de alguien. O sea, te paras al frente no para acá estoy yo, sino me paro al frente por tranquilos. Pónganse acá, yo voy adelante. Yo los cuido. Y al final, en la época de Pablo, según hace la investigación este pequeño Quito, llegó a significar más cuidar de que dirigir como un jefe. Interesantísimo, ¿sí? Y finalmente, y esto es la clave, siempre la clave es el contexto. El contexto nos ayuda a decidir. Y vamos a ver, bueno, voy a sacar esto, no importa. Ahí está la historia, yo copiado la historia. Acá, todo esto que estoy salteando es lo que dicen libros en inglés, que los busqué porque hay más recursos, obviamente, para buscar. Tenemos dos opciones, o presidir o cuidar en el Nuevo Testamento. Noten una cosa, 1 Tesalonicenses 5:12 y Romanos 12:8 que dijimos. 1 Tesalonicenses 5:12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden, ahí está, en el Señor, y os amonestan. Si proísteme ahí, sería estar al frente, el cargo, la posición, no pega. Porque está hablando de acciones que hacen. Dice que reconozcáis a los que trabajan, eso es una acción, algo que están haciendo, y que os presiden el Señor y os amonestan. Noten, pega más el concepto de cuidar que de ser jefe. Ser jefe es implicando la posición, cuidar el carisma, como decía yo, o el esfuerzo, el trabajo. Acá habla de trabajo, trabajar, cuidar y amonestar. Interesante. Y lo usa Pablo, muy interesante. ¿Sí? El otro ejemplo que les había mencionado es Romanos 12:8. De nuevo, muy interesante. Dice: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. Cuando traduce preside, la Reina Valera está asumiendo que la palabra significa el que está al frente. ¿Y cómo hago yo para estar al frente con solicitud? ¿Cómo hago para ponerme pilas? Porque eso es la idea de solicitud, ponerle diligencia, ganas. No pega otra vez, pega más si yo digo el que cuida, el que protege con solicitud. ¿Me siguen? En el contexto ahí te quedaría mejor. Y de nuevo es Pablo el que lo está usando. ¿Sí? Porque le pones, es algo que implica más una acción de hacer algo. Volviendo de nuevo entonces, eso nos informa que no es todo tan blanco y negro, que o elijo cuidar o elijo presidir. Que en la mente de Pablo de pronto esta palabra, claramente como dice ese libro, estaba mucho más interconectada de lo que pensamos. Y el criterio al final que decide es el contexto de nuevo. Y noten ustedes, en el contexto está clarísimo, el que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Noten que ese coma, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, de alguna manera clara, ¿qué significa gobernar bien? Porque gobiernan, deberían gobernar todos los hombres su casa, pero no todos lo hacemos bien. ¿Qué es hacerlo bien? Que tus hijos se sometan a tu autoridad respetándote, con toda dignidad, no a los gritos, no como
como un soldado, como un capitán, sino ellos se someten al que gobierna bien con gusto, con dignidad, es la idea. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará? Y acá está la clave, por eso este ejemplo me encanta. Porque el contexto, noten que Pablo dice, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? No dice eso. Ya acá no usa proístemi. Usa otra palabra que significa cuidar. Y el contexto me está diciendo que Pablo estaba pensando en cuidar, en proteger, en hacerse cargo y en ser responsable. Ese es otra vez el campo de significado que coincide más en este contexto. Y eso ayuda un montón para entender qué está tratando de decir Pablo. Y eso, por supuesto, tiene mucho que ver con la función de nosotros como hombres, de ser responsables de nuestra familia, de no ser los que damos los mandamás, sino los que cuidamos, los que protegemos, que nos ocupamos de todas las cosas. Somos los responsables. Ese es el punto de gobernar bien la casa. Y cuando uno gobierna de esa forma, los hijos a uno lo respetan con toda dignidad, porque uno está al servicio, cuidando, protegiendo. Está liderando de esa forma, y así lidera la iglesia, cuidándola. La palabra cuidar acá es epiteleomai, que es la que usa en la parábola del buen samaritano, hermosa, que dice que lo cuidó de él. ¿Se acuerdan? Le vendó las heridas, etcétera, y cuidó de él. Lo protegió, ese es el punto. Bueno, un ejemplo, conclusión, el contexto, por supuesto, necesitamos obras de referencia, pero el contexto es el único y más importante determinante del significado de una palabra o frase. Esa siempre es la clave, siempre. Bueno, espero que les sirva, aunque sea como no sé, decir, cuidado, tengan cuidado, hermanos, tengan cuidado. Y por supuesto, nuestro trabajo es muy, muy difícil, pero es posible y es hermoso, ¿verdad? No ardía nuestro corazón, decían los discípulos que habían en Emaús, cuando nos había la palabra, y cuando uno empieza a hacer esto como merece ser hecho, nosotros somos los primeros beneficiados de eso, claramente, ¿sí? Señor, damos gracias por tu palabra, gracias por haber hecho como hiciste las Escrituras para nosotros, gracias por las capacidades que tú nos das, intelectuales, y por la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, que nos ilumina y nos capacita y nos entusiasma para hacer esto, Señor, con pasión. Señor, a veces pienso cuántas personas dedican su vida a estudiar, no sé, árboles, pingüinos, motores, coleccionar autos, qué sé yo. Saben de rock, de historia, de cualquier cosa, Señor, y nosotros que decimos que te amamos, que por favor, Señor, tú de alguna manera a través de esta conferencia nos avives el corazón para que tomemos la determinación seria y a lo largo del tiempo perseverante de estudiar tu palabra con cuidado, con amor. Que tú nos ayudes, Señor, por favor. Somos débiles, somos perezosos muchas veces, estamos tironeados por distintas cosas. Hay semanas que realmente nos cuesta horrores sentarnos a hacer lo que debemos hacer. Por favor, Señor, ayúdanos. Aviva nuestro corazón, vivifícanos, como dice el Salmo 119, con tu palabra, Señor. Que cada vez que hagamos esto, por favor, Señor, regálanos esa emoción que tuvieron los discípulos camino a Emaús. Queremos conocer más y sobre todo ser fieles, como vimos esta mañana, no pecar por no hacer correctamente nuestro trabajo, Señor. Ayúdanos, te rogamos, en el nombre de Jesús.